Nunca pensé que algo así me pasaría a mí. Soy una joven muy trabajadora de 26 años llamada Mara. Todo comenzó cuando alquilé una casa en España a las afueras de Madrid a través de Airbnb. Tuve una oportunidad de trabajo muy importante y necesitaba alojarme en un lugar lo más pronto posible, sola y lejos de ruido. Encontré una casa grande y hermosa, completamente amueblada y a un precio accesible. Parecía perfecta, hasta llegué a creer que el dueño pedía muy poco para lo majestuosa que era la casa. No lo pensé dos veces y pedí reservación por el mes que iba a estar en España. El anfitrión, Richard, tenía comentarios excelentes. Todo el mundo decía que era amable, atento y que la casa estaba impecable. Cuando llegué, todo parecía estar bien. Me recibió una nota sobre la mesa de la cocina. Bienvenida, Mara. Disfruta tu estadía. Estoy al otro lado de la ciudad. Si necesitas algo, puedes llamarme. No puedes llevar acompañante durante tu estadía y debes cuidar de la casa. Ir una vez a la semana a inspeccionar la casa y ver que todo esté bien. Pero te avisaré con tiempo para acordar la hora perfecta para reunirnos. Espero que la casa sea de tu agrado. Bienvenida a Madrid. Era acogedora, silenciosa, el tipo de lugar donde te sientes como en una película. El primer día la pasé tranquila, cociné, leí y me di un baño largo, pero esa noche algo me hizo ruido. Había un espejo del tamaño de una persona dentro de la ducha. Era algo tan excéntrico y extraño. Incluso salí de la ducha y volver me di cuenta de que en ningún momento se empañó. Lo toqué y estaba frío, más de lo normal, pero no le di importancia. Fueron pasando los días y entre mis ocupaciones de trabajo, mi rutina de ejercicio y mis tardes de lectura, disfrutaba muy plácidamente esta casa. Era como un pedacito de cielo en la tierra. Una tarde, luego de llegar de una reunión muy estresada, me bañé con agua caliente para relajarme, y al ver que el vapor no empañaba el vidrio, me acerqué. Lo golpeé suavemente con los nudillos. No era un golpe sólido, era hueco. También me percaté de que se sentía una corriente leve de aire que venía del espejo. Me acerqué más, toqué con los nudillos, nada, pero el frío se mantenía. Sí me parecía muy extraño que nunca se empañaba el vidrio del baño. Esa noche dormí mal, pensativa en cosas que había visto en internet con espejos falsos y acosadores. A medianoche, el sonido de una notificación de mi celular me despertó. Era un mensaje de Richard. ¿Todo bien? Vi que estuviste mucho rato en la ducha. ¿Cómo lo sabía? Quizás solo lo decía por el consumo de agua que tenía últimamente, pensé, pero algo en ese mensaje me incomodó profundamente. Tuve un mal presentimiento, pero intenté convencerme de que estaba exagerando. Estás tensa, eso es todo, me dije. Traté de explicarle lo del consumo del agua, pero me seguía la conversación algo dudoso y extrañado. A pesar de tener ya 14 días en la casa, Richard no venía a revisarla. En todo momento le decía para reunirnos y conocernos, pero nunca podía. Sin embargo, me hacía llegar notas, flores y chocolate, entre otros presentes, solo por dejarme plantada en varias ocasiones. Todo me parecía muy raro, era muy caballeroso, pero no entendía por qué no quería verme. A los 20 días, luego de una celebración por cerrar un contrato importante en mi trabajo, llegué con un acompañante que me gustaba y había conocido esa noche luego de tanto trabajo, y siendo soltera quería algo de acción que despejara mi mente. Llevaba un hermoso vestido rojo que resaltaba mi figura y dejó enamorado a muchos hombres esa noche en la empresa. Entre copas y besos, las cosas se fueron encendiendo, pero el teléfono comenzó a sonar desesperadamente. Tenía llamadas de Richard. Le contesté y él me hablaba en una voz furiosa, reclamándome que no podía llevar compañía a la casa, que eso iba en contra de los términos en los cuales me rentó la casa, que le pidiera a mi invitado que se fuera. Aunque estaba bajo copas y semidesnuda, tuve que pedirle al chico que se fuera o tendría problemas. Pensándolo bien, era un hombre que no conocía y tras una casa donde yo habitaba sola, era algo peligroso. Y no quería retirar la casa. Aún no quería irme de la casa. Quería extender el contrato de alquiler por 2 meses más, ya que mi trabajo, a raíz de las buenas negociaciones, así lo requería. Después de esos momentos patéticos con Richard, se me han quitado las ganas. Al despedirme de ese guapo hombre en la entrada de la casa, fue que comencé a sospechar de cómo Richard se había enterado tan rápido. Si eran altas horas de la madrugada y era la primera vez que alguien venía. Pensé que quizás algún vecino lo había llamado o tenía cámaras en la entrada de la casa. Pero a la mañana siguiente busqué a los alrededores fuera de la casa y no vi ninguna cámara. Ya tenía algo de comunicación con los vecinos por mi larga estadía y ninguno conocía a Richard. Siempre llegaban mujeres alquilando la casa, pero nunca conocían al dueño. Las cosas que estaban pasando me llenó la cabeza de dudas, pero me trataba de convencer de que todo estaba bien, que solo eran mis pensamientos locos.
Hablando con Richard por mensaje, le comenté sobre renovar el contrato por 2 meses más, que me gustaba la casa y su comunidad, y que se me va a alargar el plazo en Madrid por mi trabajo. Él, muy emocionado, aceptó y ese mismo día me envió una botella de vino para celebrar y una nota que decía: deleita esta botella de vino, desde ahora mi hogar es tu hogar, disfruta de tu estadía. Me gustó el presente y decidí tomarme unas copas ese día. Era el vino más delicioso que había probado en mi vida, pero rápidamente sentí que el licor de la botella era algo fuerte. Me dio mucho sueño y decidí acostarme. La mañana siguiente me levanté con algo de dolor de cabeza y dolor del cuerpo. Seguí con mi rutina diaria y así pasó más tiempo. De vez en cuando me llegaban presentes de Richard y cartas cada vez más románticas, con dedicatorias. Disfrutaba del vino, no lo puedo negar, aunque no los efectos que provocaba en mí. Su sabor no era nada que hubiese probado antes, pero siempre amanecí el día siguiente con dolores de cabeza y a veces en el vientre. Pero algo se encendió en mí. Por fin, la alarma. Cansada de no conocer a Richard y todas sus atenciones extrañas sin ni siquiera conocerme, teniendo casi 2 meses viviendo aquí y él nunca aparecía, siempre con excusas de no reunirnos en persona. Le reclamé, discutimos y luego de eso llegó una de sus cartas, con dedicatorias de amor y otra botella más de vino. Pero esta vez, al leer lo que decía, me di cuenta completamente que Richard me espiaba. Mis sospechas eran totalmente ciertas. La nota decía: quiero verte y espero que vuelvas a usar tu vestido sexy rojo. Te veías tan hermosa aquel día. Eso me abrió los ojos y me dio mucho miedo. Empecé a revisar la casa mientras fingía limpiarla, con atención a los detalles, y fue entonces cuando lo vi. Un pequeño orificio en el techo del cuarto. Subí a la silla y, sí, era una cámara oculta. Y así por toda la casa había más en puntos estratégicos. Fingí que no había visto nada, sin darle importancia, pero en el fondo sentí como si me arrancaran el aire del pecho. Richard era un psicópata. Intenté llamar a la policía, pero sabía que, si lo hacía, ese hombre que nadie conocía iba a desaparecer. Tramé un plan. Lo iba a esperar con aquel vestido rojo que tanto le gustó. Lo iba a capturar para que lo arrestaran por acusarme a mí y a todas las mujeres que habían pasado por ese lugar. Era un hombre asqueroso. Tenía tanta rabia e impotencia que no sabía qué hacer cuando lo tuviera de frente. En eso llegó un mensaje de Richard diciendo que andaba buscando en la casa. Le dije que solo estaba limpiando y le pregunté que cómo lo sabía y le intentó cambiarme la conversación. Yo traté de seguirle el juego y a la vez aprovechar la oportunidad de insinuarme, mandarle mensajes comprometedores para hacerlo venir a la casa y capturarlo con la policía. Él me correspondía y quedamos en vernos esa noche para ver la botella de vino que me envió. Había acomodado todo con mi plan, pero él nunca llegó. Solo envió un mensaje por celular: disfruta de unas copas de este vino y podrás sentirme a tu lado. Lamento no poder estar contigo. Algo se presentó, te compensaré luego. Eso me asustó. El vino era la clave. No quería aceptarlo, pero solo tenía que confirmar. Fingí tomar unas copas e irme a acostar. En la madrugada escuché como una puerta se abría desde el baño y alguien salía. Era Richard, completamente desnudo, mirándome. No podía distinguirlo completamente por la oscuridad. Me decía tantas asquerosidades. Se acercó a mí y comenzó a tocarme. No pude aguantar más y lo ataqué con un cuchillo que tenía debajo de la almohada. Él trató de golpearme, pero lo corté muchas veces y salió corriendo. Lo comencé a seguir y lo vi meterse en el espejo del baño y cerrarlo. Traté de entrar y romper el vidrio, pero era resistente. Ahí comprendí todo lo que estaba pasando. Richard siempre me espió en todo momento con las cámaras. El espejo de la ducha era falso. Me veía cada vez que me bañaba. Solo imaginar que ese asqueroso ser me observaba me daba náuseas. Y lo peor de todo, el vino que me regalaba y yo disfrutaba tomar era para abusar de mí. Por eso esos dolores cada mañana y sin poder recordar nada de la noche anterior. Ese hombre abusó de mí muchas veces. Me desgarró el alma. Quería venganza a toda costa. Solo quería volver a tenerlo de frente y usar el cuchillo para darle fin a su vida y que pagara por todo lo que me hizo. Dejé el cuchillo en la habitación y salí de la casa y fui a pedir auxilio a los vecinos pensando que él no podía salir de ese cuarto secreto en el baño. Logré llegar a la casa de un vecino y llamar a la policía. Me pude lavar la asquerosa sangre en mis manos del monstruo de Richard. Me sentí tan asquerosa, usada. No paraba de llorar con mucha rabia e impotencia por no saber quién es o cómo es la bestia que abusó de mí tanto tiempo.
Mientras esperaba que llegara la policía, varios vecinos intentaron capturar a Richard tratando de entrar por el vidrio de la ducha del cuarto secreto. Conté toda mi experiencia de lo vivido a las policías y abrieron un caso. Días después, alojado en un hotel y con oficiales custodiándome, sin poder dormir, esperando mi vuelo para regresar con mi familia, supe lo que encontraron. Un cuarto oculto detrás del baño, lleno de pantallas, micrófonos, cable y una silla. Además de pasillos ocultos que se conectaban por toda la casa y una puerta secreta que le daba salida al exterior por donde el muy infeliz de Richard se escapó. Todas las grabaciones habían desaparecido, no había huellas, ni sangre, ni rastros de cuchillo, ni una foto, ni un registro, nada, como si nunca hubiese existido. Richard desapareció, no se sabe si era su nombre verdadero, nadie sabe quién es ni cómo era. Esa noche estaba realmente oscuro y yo solo me defendí con un ser que nunca había visto. Salieron a la luz muchas mujeres que experimentaron casos similares al mío en ese lugar. Decidieron renunciar también. Pero Richard ni siquiera era el dueño de la casa, era un seudónimo falso de alguien. La casa estaba en nombre de un hombre sin familia, que tenía años de haber fallecido y nadie reclamó nunca su propiedad. La policía no sabía qué hacer ni por dónde comenzar. No hallaron rastros forenses en mi cuerpo y los repartidores eran envíos anónimos. Ni rastros en las cartas, nada. No dejó rastro de nada. La única posibilidad de atraparlo era la sangre que tuvo en mis manos aquel día. Pero yo, estúpida por el asco que sentía, me la lavé y borré la única pista que podría tener para atraparlo. Ese monstruo infernal dañó mi vida y la de muchas mujeres. Este hombre sabía perfectamente lo que hacía. Y ni siquiera puedo saber cuál es el rostro de aquel ser que tanto daño me hizo y odiaré toda mi vida. Pero esta triste historia no acabó ese día. En el aeropuerto, sentada minutos esperaba la llamada para subir a mi vuelo de que los oficiales que me cuidaron unos días se retiraban. A mi espalda escuché la voz de un hombre. Buen viaje, Mara. Espero que disfrutaras de la estadía, así como yo disfruté de tu compañía esos 2 meses. Estaba congelada de miedo. No podía ni hablar. Volteé rápidamente para buscarlo, pero ya se había desaparecido. Dejó una botella de vino como las que enviaba Richard y una carta que decía: disfruta de unas copas de este vino y sentirás que estoy a tu lado. Pedí las cámaras de seguridad junto con la policía, pero estaba con gorro, lentes oscuros, tapabocas, abrigos y guantes. Ese día se volvió a escapar. Deseo tanto saber quién es ese hombre para que reciba el castigo que se merece. Pero es frustrante saber que ese ser sigue haciendo daño a mujeres, libre e impune. He vuelto a mi vida antes del caos. Llevo años asistiendo a muchos centros de ayuda psicológica y apoyo a muchas mujeres que han sufrido abusos. Lo único que no sale de mi mente en todo este tiempo es la voz de aquel hombre. Ansío el día en que logre capturarlo y poder enfrentar a aquel monstruo que marcó mi vida. Desde entonces no puedo estar sola frente a un espejo sin sentir que hay alguien detrás de él mirándome.